Bien, vamos a continuar con el punto 3, que trata sobre las aplicaciones de la ingeniería genética. Hemos visto cómo se hace paso a paso, cómo se hace paso a paso un experimento básico de manipulación de ADN, que se llama transferencia genética, cómo introducir un gen en un organismo, ¿vale? Y hemos visto los ingredientes que necesitamos para lograrlo. Bueno, pues ahora vamos a ver diferentes técnicas en las que podemos aplicar esto, ¿vale? Aplicaciones de la ingeniería genética de la manipulación de ADN, y tiene muchísimas. Primero, fabricar sustancias de interés para el ser humano, ¿vale? Es una de las aplicaciones, como por ejemplo pueden ser hormonas, vacunas, proteínas, antibióticos. Y el primer experimento de ingeniería genética que se hizo fue fabricar insulina humana para tratar a los diabéticos. ¿Qué pasaba? Pues que hasta ese momento se utilizaba insulina de otros animales, de otros mamíferos, como del cerdo, de la vaca. Pero inyectar ese tipo de insulina a una persona diabética, como es de otra especie la insulina, ¿vale? Es una hormona que viene de otro animal, generalmente podía causar alergias más o menos graves, ¿vale? Entonces, al inyectar insulina humana, no insulina de cerdo ni de vaca, al inyectarla humana, pues ya no había problemas de alergias ni de reacciones inmunes. Entonces, ¿cómo se puede fabricar insulina humana? Pues manipulando el ADN de las bacterias para que puedan fabricar esa insulina humana, ¿vale? ¿Y cómo se hace esto? Bueno, pues tenemos aquí cómo se haría. Primero necesitamos el gen de la insulina, que pone ahí ADN procedente de una célula de páncreas sano. Esto es el gen de la insulina, que va a llevar la información de cómo fabricar esa proteína. ¿De dónde sacamos el gen? Pues evidentemente de la célula de un páncreas que no sea diabético, ¿vale? De un páncreas que esté bien, cuyo gen funcione perfectamente. Bueno, pues el gen tenemos que insertarlo en un vector que lo lleve, ¿vale? En este caso hemos elegido un plásmido. Entonces tenemos que hacer un corte en el plásmido y incorporo el plásmido en ese vector. Y entonces se me forma aquí la unión, la tenemos aquí, la unión del vector llevando a su gen, y este conjunto es lo que se le llama ADN recombinante, ¿vale? Bueno, pues una vez que yo tengo el ADN recombinante, lo tengo que introducir dentro de una bacteria, ¿vale? Ese ADN recombinante. Y al introducirlo, aquí ya lo tengo dentro de la bacteria, aquí tenemos la bacteria, pues la bacteria, todo lo que es la maquinaria, los ribosomas, empieza a fabricar, es decir, empieza a hacer la expresión de este gen que he introducido aquí. Es decir, se empieza a fabricar ARN mensajero por transcripción, ¿vale? Se fabrica el ARN mensajero y luego los ribosomas van leyendo la secuencia del ARN mensajero y van enganchando los aminoácidos a que corresponde cada triplete de bases en el mensajero, ¿de acuerdo? Esto es expresión genética, que lo vimos en el tema anterior. Y al hacer eso, pues finalmente el ribosoma, que va leyendo el ARN mensajero, pues va enganchando los aminoácidos que les corresponde y esos aminoácidos unidos forman la proteína, que en este caso es insulina, porque el gen que acaba de leer es el que lleva la información para fabricar insulina, ¿vale? Entonces yo aquí ya tengo dentro de la bacteria insulina humana, porque este gen que se está transcribiendo y traduciendo a proteína es un gen humano, ¿vale? Es un gen de la insulina que hemos sacado de una célula del páncreas humano. Bueno, pues eso, una única bacteria va a producir poca insulina, pero si yo tengo un cultivo de muchas bacterias, como tengo aquí, tengo cientos y cientos y miles de bacterias con el ADN recombinante, pues fabricarán todas ellas insulina y tendremos una cantidad bastante grande de esa proteína, que ya estará lista para ser inyectada para personas diabéticas, ¿vale? Así sería la forma de conseguir insulina humana sin tener que extraérsela a ninguna persona. Esa sería otra forma de representar el mismo experimento, ¿vale?
Es exactamente lo mismo, pero con otro dibujito. Es decir, yo aquí tengo, esta es la célula del páncreas sano, ahí está su ADN y de su ADN me interesa un gen, ¿vale? Un trocito, gen humano de producción de insulina. Y este gen necesitamos un plásmido, a ese plásmido le enganchamos el gen y ya tengo, aquí le llama plásmido recombinante, sería ADN recombinante, es lo mismo. Y esto hay que metérselo dentro de una bacteria, ¿vale? Y esta bacteria con ese gen de la insulina va a empezar a fabricar insulina. Si tienes muchas bacterias, tienes pues más tanque de fermentación. Aquí hay muchísimas bacterias con el ADN recombinante, con el gen, con ese gen de la insulina, entonces van a fabricar mucha cantidad de insulina que finalmente se podrá utilizar. Bueno, pues eso es un experimento básico de este estilo, ¿vale? De insertar un gen en un organismo, en este caso es en una bacteria, a través del plásmido, para lograr producir, en este caso, sustancias que nos interesan. En este caso es insulina, pero puede ser cualquier otra. Pueden ser vacunas, puede ser otro tipo de hormona de crecimiento, antibióticos, etcétera, etcétera. Y otra aplicación de la manipulación de introducir genes dentro de un organismo es para fabricar organismos transgénicos, ¿vale? Porque el organismo transgénico, pues su efecto va a ser algo que nosotros estamos buscando, ¿vale? No es para fabricar sustancias, sino es el propio organismo transgénico el que nos interesa, ¿vale? Un organismo transgénico también se le llama organismo modificado genéticamente, OMG, es ese ser vivo que lleva genes de otra especie que no es la suya, otra especie diferente. Y gracias a esos genes tiene unas características beneficiosas que antes no tenía y que son beneficiosas para los intereses humanos, ¿vale? Nos interesan a nosotros, ¿de acuerdo? Ejemplos de organismos transgénicos que pueden ser muy interesantes para nosotros. Las bacterias superdegradadoras de petróleo, ¿vale? Estas nos pueden servir para, literalmente se comen el petróleo, ¿de acuerdo? Se acelera su metabolismo, son capaces de degradar el petróleo y por tanto todas las manchas de los vertidos petrolíferos se limpiarían antes, ¿vale? Y no solamente petróleo, hay algunas que pueden degradar sustancias tóxicas, compuestos tóxicos, ¿vale? Pesticidas, etcétera, etcétera, dependiendo del gen que le introduzcas. Luego os pongo un enlace al artículo creo que es del ABC, del periódico, donde habla de ellas, ¿de acuerdo? De las bacterias que degradan contaminantes. Bacterias productoras de plásticos biodegradables, también muy, muy interesantes, porque el plástico biodegradable es aquel que está fabricado de tales sustancias, de tales materiales, que se degrada rápidamente en la naturaleza, no como el plástico tradicional que pues tarda 300, 400 años en ser procesado por los ciclos naturales, ¿vale? Pues fabricar ese tipo de plástico pues sería muy, muy importante a la hora de gestionar los residuos. Plantas resistentes a insectos, a herbicidas, a plaguicidas, a condiciones climáticas desfavorables. Todas esas plantas, imagínate, en una cosecha, si tienes plantas transgénicas que son resistentes a insectos, pues, o por ejemplo a herbicidas, porque les has introducido un gen que hace que fabrique un compuesto que es tóxico, o bien para ciertos insectos, o bien para malas hierbas, ¿vale? O para plaguicidas, bueno, también, por ejemplo, si tú quieres fumigar, si tú tienes una plaga en un cultivo y los plaguicidas son las sustancias que acaban con las plagas, ¿vale? Con las plagas de insectos, tal. Entonces, las plantas que son resistentes a ellos no se ven tan afectadas, ¿vale? A la hora de ser rociadas. Bueno, entonces, este tipo de plantas resistentes a condiciones climáticas desfavorables, a que haga mucho frío, no se ven afectadas, eso hace que la cosecha vaya a dar bastante más rendimiento, ¿vale? La cosecha de estas plantas. Y luego también plantas y animales de rápido crecimiento, ¿vale? Si a una planta la hacemos transgénica, le introducimos un gen de hormona de crecimiento,
pues la planta se va a desarrollar en un periodo de tiempo más rápido que lo haría si no fuera transgénica, con lo cual vas a tener mayor producción, ¿vale? Y antes de tiempo, ¿de acuerdo? No vas a tener que esperar tanto para darle periodo de crecimiento a la cosecha. Bueno, en el próximo vídeo vamos a ver otras técnicas de la biotecnología que también son muy importantes en la actualidad, ¿vale? No todas implican manipulación, o sea, introducir genes, ¿está claro? No todas. Son otras técnicas de biotecnología en general, ¿vale? De cómo utilizar seres vivos para nuestro propio beneficio. Y empezaremos por una muy importante, muy básica, que es la reacción en cadena de la polimerasa. Es una técnica biotecnológica muy importante porque es una herramienta de trabajo básica en biotecnología y la veremos a continuación.